analizaron esas preguntas solo y que entonces esta autoevaluación está hecha por ustedes. Porque como les dije a un inicio, los que se apoyan con otras personas, porque de todo se puede hacer, ¿verdad? De todo se puede hacer, virtual, presencialmente, siempre van a tener una nota, pero el conocimiento no se los va a quitar nadie. Lo que ustedes han aprendido, lo que ustedes han asimilado, han entendido, les va a servir para formar su criterio jurídico en el momento oportuno que ustedes ejerzan su carrera. Entonces, las preguntas, tenemos que adecuarlas al sistema, ¿verdad? Al sistema virtual. No es lo mismo que estemos de una forma presencial para poder ponerles un caso en concreto, para poderles hacer unas preguntas más directas. Tenemos que adecuarnos al sistema para poderles preguntar. Sin embargo, los que estuvieron atentos a las clases y los que estuvieron atentos a analizar las respuestas, yo entiendo que a veces por los nervios o no sentimos cuando se nos va el tiempo, algunos no terminaron y ya cuando quisieron subir su examen, pues ya se había terminado el tiempo. Considero que le di un tiempo prudencial, que fue más de 1 hora, 10 minutos, y que las preguntas pues era de que ustedes solo analizaran la respuesta, ¿verdad? De acuerdo a lo que hemos visto en clase, y que realmente pues son preguntas de conocimiento, de entendimiento, de análisis, de criterio, ¿verdad? Que si ustedes saben qué es la administración pública y tienen esa idea, pues ustedes tenían que analizar las respuestas. Entonces, sí, hay varios alumnos. Me quedé un tanto inquieta, porque no sé, a veces hay jóvenes que se ponen a jugar con la tecnología y se ponen a jugar con el catedrático. Y tuve unos exámenes donde no tenía nombre, tenía un nombre que decía jajaja, un correo que era jajaja. Entonces, eso me da la impresión de que siempre hay gente que no está en lo que está por aprender, sino por fastidiar y por molestar, ¿verdad? O solo por saber cómo se evalúa. Lamentablemente, pues no hay un candado en donde únicamente estén los que están en el listado oficial que puedan accesar al examen, ¿verdad? Pero sí tengo en mi listado oficial 300 alumnos. Entonces, yo esperaría que los alumnos que se me fueron quedando con 7, 8 puntos, 9 puntos, recapaciten, analicen y se vayan al segundo parcial con todo, porque una nota de 7, 8 puntos es de analizarla, porque si no se ponen duchos en el segundo parcial, les va a costar que lleguen a la zona mínima. Y ustedes saben que si no tienen zona mínima no pueden continuar con el final. Entonces, para mí es muy satisfactorio que les puedo decir que en un 90 a 95% las notas no están mal. No hay notas que se me hayan quedado en su mayoría con 7, 8, 9, como les estoy hablando. Son pocos los alumnos que no lograron llegar a un punteo considerable, porque este parcial es la base para que ustedes en el segundo se nivelen muy bien y con su punteo ya de 31, pues ustedes pueden continuar, ¿verdad? Y llegar, sino que no ganaran en el examen final, pueden irse retrasadas, pueden irse a escuela de vacaciones. Pero dentro de todo, jóvenes, los felicito. Sí hay buenas notas, esto me da a mí motivación para seguir con más entusiasmo, con analizar cada punto de que les voy a dar a ustedes para que sea comprensible a su persona. Primeramente Dios, ya para el otro año estemos presencialmente y todo va a ser diferente, porque no es lo mismo que tenga acá
de forma virtual a 300 personas y que no las pueda ver físicamente, que no las pueda ubicar, que no pueda yo ver esas caritas de atención y que yo les pueda preguntar y les pueda decir, tienen una duda, no es para esta situación que estamos ahorita de forma virtual, pues no es lo que se debería de hacer, ¿verdad? Pero vamos saliendo. Bendito Dios, vamos saliendo. Ya ustedes van en el 6º semestre, el otro año, primeramente Dios, 7º y 8º, y ya las situaciones van a ir más emocionantes en nuestra carrera, porque ustedes ya van a llevar todo lo que son procesales, en donde hay práctica, en donde ustedes tienen que analizar casos concretos, en donde ustedes tienen que aplicar ese criterio jurídico que ustedes están ahorita en este momento tratando la manera de plasmarlos en las respuestas y que se les han estado planteando, ¿verdad? Porque yo considero que ahora en el 6º semestre pues se empieza ahorita ya a ponerse más emocionante en nuestra carrera, porque lo que nos lleva a nosotros es analizar y poder llevar casos en concreto, ¿verdad? Entonces, los felicito, jóvenes, y sigan adelante, llevamos una buena base y yo espero que esta base que llevan ahorita la lleven para el final. Quiero disculparme porque a un inicio yo les mencioné a ustedes que les iba a mandar mis resúmenes, mis copias para que ustedes pudieran estudiar, pero lamentablemente por el factor tiempo no pude hacer este resumen más en limpio, porque yo les estoy dando la clase, pero estoy haciendo cheques, estoy subrayando, estoy tratando la manera de sacar lo esencial para podérselos mandar a ustedes, pero en esta oportunidad no me fue posible. Sin embargo, les di tips en esa prueba que ustedes tuvieron, que nos costó un poquito, ¿verdad? Pero al final lo logramos. Para los que pudieron ingresar a la prueba, pues tienen ya esos 5 puntos, aunque no todos me sacaron los 5 puntos, fueron de 3, de 4, hubieron algunos de 2. Entonces, pero ya son puntos extras que ustedes van a tener anotados dentro de su primer parcial. Continuemos con la misma metodología, el mismo interés y vamos para adelante, jóvenes. Yo estaría tal vez viendo cuando ya tengo las notas formales oficialmente para podérselas hacer llegar a ustedes también, ¿verdad? Para que tengan ahí a ustedes anotado en su cuaderno la zona que llevan y no se vayan a confiar. Para el día de hoy, si no hay alguna pregunta que ustedes tengan, alguna duda, jóvenes, antes de dar inicio al tema que nos corresponde el día de hoy, ¿los puedo escuchar? Buenas noches, licenciada, gusto de volverla a ver. Gracias, buenas noches. Fíjese, licenciada, que yo sí tengo una pequeña duda. Fíjese que mi prueba corta yo la realicé, pero no sé por qué en el Classroom me aparece como no entregada. Entonces no sé si será solo problema mío o habrán algunos otros con ese problema. Sí, fíjese que hubieron algunos alumnos que al finalizar la prueba, el tiempo establecido, ¿verdad? Escribían que ya no habían podido enviar el trabajo, la prueba, porque se les había acabado el tiempo. Entonces me imagino de que no solo es usted, porque sí tuve varios comentarios de como de unas 5 o 4 personas tal vez que no habían, que cuando ya quisieron subir su prueba ya el tiempo se había acabado. Entonces este es otro tema que yo les quería mencionar. Tenemos que avanzar. Utilicen la técnica, que las respuestas que ustedes tengan duda, que va a ser análisis, porque a veces tiende a confundirse, ¿verdad? Si no está uno concentrado en lo que está haciendo. Las que ustedes consideren que sí se las saben, pues contéstenlas y dejen ya de último las que tienen duda para poder repasarlas bien, ¿verdad? Pero a veces se estancan en 1 o 2 preguntas y cuando se dan cuenta el tiempo pasa, porque así sucede, ¿verdad? El tiempo se va muy rápido y ya cuando quieren enviarlo, pues ya el tiempo se les ha acabado. Fueron pocas personas las que me escribieron, no fue
un porcentaje grande que diga yo, pues hubo alguna falla, algún técnico o algo. No, fue el tiempo el que no les ayudó. Pero pongámonos ahorita en conciencia y en tiempo y analicemos bien el segundo parcial y un trabajito que les voy a dejar antes del segundo parcial para que se vayan recuperando, porque en el caso suyo, Ana Natividad, esto es en relación a la prueba, ¿verdad? Que usted me está hablando, ¿o es al parcial? No, licenciada, sí es con referencia a la prueba corta, porque yo sí la mandé en tiempo y incluso le tomé fotografía donde dice enviado con la hora y todo, pero después cuando revisé mi Classroom me parece que no la entregué, entonces es con respecto a la prueba corta, licenciada. Bueno, con su examen parcial, sí, ahí sí lo pudo enviar. Bueno, licenciada, sí, lo mandé. Gracias, licenciada, muy amable. Muy bien, estoy para servirles. ¿Alguna otra duda, jóvenes, para dar inicio al tema que nos corresponde el día de hoy? Si no hay ninguna duda, pues estamos dándole continuidad a lo que es nuestro programa y que en nuestro programa tenemos para el día de hoy lo que es la personalidad del Estado. Todo esto va en congruencia con lo que ya hemos estado viendo. Al hablar de la personalidad del Estado, a mí me interesaría de sobremanera que ustedes tengan el amplio concepto de lo que es el Estado, porque de ahí vamos a partir para continuar con lo que es la personalidad jurídica del Estado y que realmente ustedes lo tienen que ir entendiendo y entendiendo en sus propias palabras, como se los he dicho desde un inicio, ¿verdad? Entonces, si ustedes quisieran tomar nota, pues voy a hacer un poco pausada para que puedan ir más o menos viendo lo que son conceptos bien generalizados, ¿verdad? Que ustedes los pueden mantener en cualquier momento. Yo espero que en esta oportunidad yo sí pueda enviarles mis resúmenes para que ustedes puedan leerlos y los lean bien. Y si tienen alguna duda, pues que ustedes ya en este resumen que yo les envío, ustedes vayan despejándolas con más claridad. Entonces, vamos a decir que el Estado, en nuestra definición generalizada y que algunos autores las manifiestan de diferente forma, pero que al final tiene el mismo contenido, sino que utilizan algunas otras palabras, pero el contenido es el mismo. Entonces, el Estado es una comunidad organizada en un territorio definido mediante un orden jurídico, servido por un cuerpo de funcionarios y definido y garantizado por un poder jurídico, autónomo y centralizado, que atiende a realizar el bien común en el ámbito de la comunidad de la que estemos hablando, ¿verdad? Háblase del Estado de Guatemala. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el concepto generalizado y que ustedes lo pueden armar con sus propias palabras, no es más que una comunidad. Nosotros como Estado somos una comunidad que está organizada y que todo va mediante un orden jurídico. Para que sea un Estado tiene que haber un orden jurídico. Para que hayan esos cuerpos de funcionarios definidos, tiene que haber un poder jurídico. Entonces, en pocas palabras, esto es el Estado. El Estado está realmente para realizar el bien común. Cuando nosotros anteriormente hablábamos de la administración pública, veíamos que uno de los fines primordiales de la administración pública, a través de la administración de diferentes instituciones,
el fin primordial es el bien común. Entonces, el Estado, eso es para ustedes. El Estado, decía otro autor, ¿verdad? Muy famoso, que dice que el Estado es una realidad social y política integrada por un conjunto de hombres con asiento en un determinado ámbito territorial. Y así es. El Estado es una realidad social, ¿verdad? En donde nos agrupamos políticamente y que podemos ejercer ese poder a través del Estado y a través de sus gobernantes, ¿verdad? Que eso lo vamos a ir viendo más adelante, lo que es el Estado en relación a la política. Entonces, si nosotros entendemos realmente cuando nos pregunten, porque ustedes les pueden preguntar, es una definición tan sencilla que le pueden decir, ¿y el Estado qué es para usted? Ustedes tienen que saber realmente qué es el Estado para usted, con la propia definición, con su propio concepto de lo que estamos viendo. Es sencillo, pero tienen que entenderlo y tienen que explicarlo de forma técnica para que pueda ser una respuesta de un profesional. A veces hasta esta es una pregunta de privado, pero ustedes tienen que saberla expresar, ustedes tienen que utilizar ese léxico jurídico para que puedan definir lo que es el Estado o cualquier otra entidad de gobierno o cualquier otra institución que sea objeto de estudio, ¿verdad? Para que ustedes vayan armando sus propias definiciones. Dentro de el Estado, podemos nosotros encontrar algunos elementos fundamentales para poder ir aterrizando en ese concepto de lo que es el Estado. Y para eso, los elementos fundamentales que yo les puedo mencionar sobre el Estado, tenemos que el Estado es una comunidad social y humana sentada dentro de un territorio establecido. Otro de los elementos importantes es que el Estado tiene un orden jurídico unitario. El Estado tiene como elemento principal el poder jurídico. Tiene como otro elemento importante la finalidad misma del Estado, que no es más que el bien común. Ese es un elemento fundamental de lo que es el Estado. Son 4 elementos fundamentales que ustedes ya, al tenerlos entendibles, ustedes están armando ese concepto que les dije anteriormente, pero vean cuáles son los elementos importantes. La comunidad social y humana asentada dentro de un territorio establecido, dice, con un orden jurídico unitario y que exista siempre, ¿verdad? Como elemento principal el poder jurídico y que la finalidad de este Estado sea el bien común. De tal manera, jóvenes, que estos elementos son tan importantes del Estado porque nos está indicando cuál es la finalidad del Estado. Y como lo repito nuevamente, el fin primordial del Estado es el logro del bien común. Esto lo estuvimos viendo anteriormente y cómo va relacionándose cada día dentro de lo que nosotros los puntos tenemos que abarcarlos dentro del contenido de derecho administrativo. Para mí también es importante que ustedes sepan que el bien común puede producir la satisfacción de necesidades del hombre y que se desprenden una serie de funciones estatales para poder lograr este bien común que le corresponden a los organismos, a los 3 organismos que contiene el Estado, que es el legislativo, el ejecutivo y el judicial. A estos 3 organismos del Estado les corresponde que todos los medios que sean necesarios para alcanzar esa satisfacción
de esas necesidades con las que se logran alcanzar el bien común. Entonces, si los fines primordiales del Estado son el bien común, podemos nosotros también decir que los objetivos a considerar por el Estado y en general el objetivo principal es el bien común. Eso que no se nos olvide, jóvenes, ¿verdad? Que ese es el objetivo principal para alcanzar los fines. El Estado actúa de muchas maneras diferentes, en diferentes campos para poder lograr ese fin primordial de que es el bien común, ¿verdad? Utilizando para ellos actos jurídicos, acciones y procedimientos, todos apegados a derecho, los cuales los ejerce a través de facultades o atribuciones que el ordenamiento jurídico le confiere. Dentro de estos actos y estas acciones y procedimientos que traen como consecuencia la manifestación en creación de normas jurídicas, o sea, el organismo legislativo, tenemos también los actos y hechos jurídicos y procedimientos a través de los cuales actúa administrativamente diferentes medios para lograr esas necesidades, satisfacer esas necesidades públicas a través del organismo ejecutivo. Otro acto jurídico que podemos mencionar dentro del Estado son los actos y procedimientos que el Estado actúa resolviendo los conflictos de interés entre particulares o entre particulares y el Estado a través de una sentencia, podría decir. Este sería el organismo judicial. Esos son los actos jurídicos que el Estado maneja para poder resolver esas controversias legales que puedan resultar dentro de estos actos jurídicos, y que todo va a ser a través de una sentencia, a través del organismo judicial, para que ustedes puedan tener ese panorama, ¿verdad?, de estos actos, acciones jurídicas que se provocan en el Estado y cómo pueden manifestarse y cómo pueden resolverse, y que todo va amarrado dentro de los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. Entonces, si ya tenemos nosotros en cuenta que los tres organismos del Estado son tan importantes para poder nosotros manifestar lo que es el Estado y qué son esas facultades, esos poderes jurídicos que les otorga a través de estos organismos, nosotros podemos decir que el ejercicio de la función independiente de los tres organismos del Estado tiene matices en algunos casos muy parecidos, puesto que la función administrativa y los procedimientos administrativos se realizan en los tres organismos del Estado. El ejercicio de la función legislativa únicamente la tiene la función el organismo legislativo, y el ejercicio de la jurisdicción únicamente el organismo judicial. Vamos todos concatenando todas estas definiciones y vamos hablando de cómo van inmersos estos organismos que componen al Estado, ¿verdad? Que son los tres organismos del Estado, que ya lo vimos con mucha importancia anteriormente, pero que también nosotros tenemos que tomar en cuenta que el Estado tiene la función legislativa, la función jurisdiccional y la función administrativa, ¿verdad? Y que cada una de estas funciones, ¿a quién le corresponde? Se los dije anteriormente, la función legislativa le corresponde para que podamos nosotros tener muy claro desde el punto de vista material. La función legislativa se manifiesta en la actividad estatal que tiene por objeto la creación de normas de carácter general
imperativas y coercitivas, es decir, de normas jurídicas, cuya expresión más clara de la ley son estas normas jurídicas. Entonces, si la función legislativa es la que nos crea estas normas, estas leyes, la función judicial del Estado o jurisdiccional fija en los casos individuales el derecho incierto o cuestionable a las situaciones o intereses jurídicas en riesgo de ser vulnerables. Esa es la función judicial o jurisdiccional que se fija en esos procesos en donde se crean problemas, en donde hay litigios, en donde hay intereses jurídicos en riesgo y personas o cosas que son vulnerables, que es donde la función judicial fija esa postura y esa función, ese poder que le otorga la función judicial. Entonces, la función jurisdiccional tiene como fines el respeto de las normas que son producto de la función que ejerce el organismo legislativo. La función jurisdiccional le corresponde la aplicación de aquellas al darle definitividad en la sentencia. Va todo relacionado a la función judicial, jóvenes. La función jurisdiccional únicamente corresponde al organismo judicial a través de los tribunales de justicia y la estructura del organismo judicial. No hay que confundir la jurisdicción con la competencia, porque cada uno de estos órganos jurisdiccionales tienen su propia competencia de acuerdo a la materia, de acuerdo a la cuantía, ¿verdad? Esto van a ir ustedes relacionándolo conforme vayan viendo sus demás cursos. Una característica importante de la función jurisdiccional es que es única. Todos los tribunales son dependientes del organismo judicial, no dependen de otra función más que del organismo judicial y todos ejercen jurisdicción, que es donde les digo que no es lo mismo la jurisdicción que la competencia. Pero esta jurisdicción también se limita, ¿verdad? Es la que limita la competencia, porque todos pueden tener jurisdicción, pero la competencia la limita, ¿verdad? Por materia, como les decía, por grado, pero no es lo mismo la jurisdicción que la competencia. Entonces, si nosotros sabemos que de una función estatal depende la función legislativa, la función administrativa y la función judicial. La función jurisdiccional no la tienen todos los organismos del Estado, jóvenes, con excepción de algunos países que según la historia, el conocimiento nos dice que Francia, Colombia, son algunos países en los que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo corresponde al Poder Ejecutivo. Y aquí en nuestro país, Guatemala, corresponde al Poder Judicial. Y es el Consejo en estos países de Estado encargado de impartir justicia administrativa, o en algunos otros países en los que los tribunales de trabajo y previsión social también corresponden al Poder Ejecutivo. En Guatemala no. En Guatemala no sucede tal situación y estos tribunales pertenecen a la estructura del organismo judicial, razón por la que nosotros podemos asegurar que la función jurisdiccional del Estado corresponde con exclusividad a este organismo del Estado, ¿verdad? Entonces, a nosotros tener ya esa noción, esa explicación de qué es cada una de las funciones, nos vamos a la función administrativa,
que esta función administrativa es tan importante en el curso que nos ocupa, ¿verdad? En este semestre. La función administrativa, cuya regulación es en materia fundamental del derecho administrativo, se plantea problemas en cuanto a cómo se identifica y el significado para la mayoría de autores del derecho administrativo. La función administrativa corresponde en especial al organismo ejecutivo. En general, a la administración pública. Esta función administrativa corresponde específicamente al organismo ejecutivo a través de la administración pública. Entonces, nosotros podemos decir, jóvenes, que la función administrativa puede haber en los 3 organismos del Estado, ¿verdad? Sí puede haber esa función administrativa en los 3 poderes del Estado, de organismos del Estado. ¿Por qué? Puesto que en los 3 se desarrollan los procedimientos administrativos. En los 3 organismos pueden desarrollarse esa función administrativa. Puede haber en todo lo administrativo que conlleve, ¿verdad? Consecuentemente, este criterio varía un poco, porque si a cada uno de los organismos del Estado, entiéndase el ejecutivo, el legislativo y el judicial, le corresponde realizar una serie de funciones que le corresponden a realizar en una sola función, lo que ya analizamos anteriormente. Cada quien tiene su función, pero en la función administrativa sí cabe en esos 3 poderes que pueden darse la función administrativa en los poderes anteriormente descritos. Sea un ejemplo, una mera prestación de los servicios públicos, ¿verdad? Que aunque estos últimos sea una mera prestación de servicios públicos, pero sí cabe la función administrativa y puede caber también la función legislativa para poder ya entablar en algún procedimiento que nos pueda ocupar de un litigio, de un problema que resulte en alguno de estos organismos y que puedan llevarse a estos otros órganos mencionados anteriormente. Entonces, en consecuencia, una de las características importantes que tenemos en la función administrativa y que es lo que a nosotros nos ocupa, que son las características fundamentales, ¿verdad?, de la función administrativa y que son importantes, ¿verdad?, que las analicemos, porque realmente estas características nos vienen a dar ese entendimiento de lo que es cada uno de los organismos que hemos estado analizando para poder ver las funciones de cada uno de ellos. Estas características de la función administrativa tenemos como número 1 que la concreción, la inmediatez, la continuidad y espontaneidad de esta función administrativa. ¿Y qué significa para nosotros la concreción? La concreción significa que la administración pública, el acto administrativo es concreto, ya que atiende a casos particulares y que nosotros vemos estos casos particulares y determinados a través de actos jurisdiccionales, de actos jurídicos, administrativos o de operaciones materiales, ¿verdad? Es donde vamos a concretar ese tipo de actos administrativos y que van amarrados con la administración pública. Una de las características también de la función administrativa tenemos la inmediatez. Esta se contrapone a la función legislativa. ¿Por qué? Porque toda vez que ésta procura la ejecución en primer grado de las normas constitucionales, en cambio la función administrativa, al igual que la jurisdiccional, la ejecución es inmediata.
es inmediata la ejecución de las leyes y de manera inmediata también se refleja desde el punto de vista de la prontitud con la que se satisfacen las necesidades públicas. A través de ella se procura la inmediata consecución de los fines establecidos por el Estado y que es el bien común. Por eso tiene que ser inmediata. Esa característica de esta función administrativa tiene que ser inmediata, porque surge a través de necesidades que tiene la población, que tiene la comunidad y que son fines primordiales del Estado, el bien común. Otra característica es la continuidad. La continuidad de la función administrativa consiste en su ejercicio de una manera permanente e interrumpida, lo que no se da en ningún caso en lo legislativo ni en el judicial, los que se dan de manera aislada y esporádica. Por eso en la función administrativa sí hay continuidad, en lo judicial y en lo legislativo no. La espontaneidad implica el ejercicio de la función administrativa de manera oficiosa, sin requerimiento necesario para ejercerla. Caso contrario, sucede en la función jurisdiccional, ¿verdad? Se dan cuenta de cómo es que la espontaneidad en la función administrativa no es igual que en la función jurisdiccional. Entonces podemos decir en pocas palabras que la función administrativa es la actividad que realiza el Estado a través de los órganos de la administración pública, de manera concreta, inmediata, continua y espontánea, para satisfacer de manera directa las necesidades públicas y así cumplir con las finalidades del Estado. Esa es una de las funciones primordiales, la función administrativa que nos ocupa en este tema del día de hoy. Para que el Estado tenga personalidad, tenemos dos teorías importantes que es bueno mencionarlas, que ustedes las escuchen y que al final vamos a finalizar en las teorías que nos da la personalidad del Estado y que cómo se va a dar lo que es la personería jurídica. Y vamos a saber si el Estado tiene personería jurídica. En torno a la personalidad del Estado, la doctrina internacional ha establecido fundamentalmente dos teorías. Una teoría que dice: los que niegan que el Estado tenga personalidad jurídica, si no toman como ente soberano y que a través de su soberanía siempre se va a imponer a los particulares, esta teoría que definitivamente ya es obsoleta y que desecha por todos los autores, tanto de derecho administrativo como de la teoría del Estado, pues visto que el Estado sí es una persona jurídica, legal y materialmente, entonces esta teoría actualmente está desechada, pero sí era una de las teorías que anteriormente se manejaban, ¿verdad? Que era a través de la soberanía que el Estado ejercía la personalidad jurídica. Pero más adelante vamos a ver en dónde está regulada la personería jurídica del Estado. La otra teoría dice que la mayoría de autores atribuyen al Estado una personalidad. Sin embargo, dentro de estas teorías surgen dos corrientes importantes. La primera corriente señala que el Estado tiene una doble personalidad, una de derecho público
y otra de derecho privado. Afirman estas teorías que cuando el Estado actúa como ente soberano, tiene relaciones con otros estados y con los particulares con carácter de autoridad, la personalidad que ejerce el Estado es de derecho público. Y cuando las relaciones son de coordinación con los particulares, por ejemplo, celebrando un contrato con sujetos que contratan esa obligación, estos sujetos al derecho civil, el Estado actúa con personalidad de derecho privado. Por eso es que se definen estas dos corrientes, que la personería del Estado es de derecho público y de derecho privado, ¿verdad? Y es así, porque cuando se dan las contrataciones a través de la ley de contrataciones, que es la que regula los contratos al Estado, va inmerso con particulares, el Estado y particulares, o particulares y el Estado. Entonces ahí va lo que es el derecho privado, y que el derecho privado también nos lleva al derecho civil, en donde está regulado todo lo que son las obligaciones, los derechos y obligaciones que se contraen al realizar un acto jurídico, un contrato con estas entidades, ¿verdad? Yo creo que en ese ejemplo es bien importante. Por ejemplo, hay empresas de particulares que le venden un servicio, que le venden productos al Estado. Ahí hay una relación contractual de particulares con el Estado. Por eso dice que tiene también esa otra característica que es de particulares, tiene un derecho público y un derecho privado al realizar este tipo de actos, que más adelante vamos a ver todo lo que son los contratos, ¿verdad? Y que van contratos inmersos dentro del derecho administrativo, porque están regulados en el derecho administrativo, y que en la realidad, en la actualidad, están regulados estos contratos de particulares con el Estado por la ley de contrataciones del Estado, ¿verdad? Entonces, la segunda corriente señala, ¿verdad?, que el Estado tiene una personalidad única, pero que tiene una doble voluntad. ¿Por qué? Una doble voluntad de derecho público, cuando las relaciones son con el carácter de autoridad, y otra voluntad de derecho privado cuando entra en relaciones de coordinación y ejercicio de la autonomía, de la voluntad tanto de particulares como de los órganos del Estado. Vamos y caemos nuevamente en esta corriente que es el derecho público y el derecho privado, por esas relaciones que se dan dentro de estos actos administrativos. Entonces, es importantísima esta personalidad del Estado, y que nos va a llevar a la personalidad jurídica. ¿Por qué es tan importante la personalidad jurídica dentro del derecho administrativo? Porque esta personalidad jurídica está regulada en nuestro Código Civil, en el artículo 15. Ustedes hagan esa anotación, por favor, le ponen un cheque, si tienen ahí su Código Civil, cuál es el fundamento legal para la personalidad jurídica del Estado, porque la personalidad jurídica del Estado debe ser analizada desde el punto de vista de las personas jurídicas y personas colectivas del derecho público. En un tiempo que ustedes tengan libre, lean ese artículo 15 del Código Civil, para que ustedes en su momento yo les pregunte cuál es el fundamento legal de la personalidad jurídica, ustedes ya sepan que es el artículo 15 del Código Civil.
Y se dan cuenta, jóvenes, cómo vamos haciendo relación de leyes. En derecho administrativo estamos dando un fundamento legal para la personería jurídica y que está regulado en el Código Civil. Ya ahorita nos vamos a lo que son las leyes ordinarias. Al inicio estábamos en las constitucionales, en los fundamentos constitucionales, y que ahora vamos bajando esa pirámide y vamos a lo que es las leyes ordinarias. Entonces, la doctrina internacional analiza la personería jurídica del Estado como una conquista del constitucionalismo, aunque la personalidad jurídica no surja de una norma específica y concreta de las constituciones. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué se dice esto? Porque no tenemos regulada en la Constitución Política de la República ese artículo 15 que les estoy mencionando del Código Civil. Entonces, aunque la personalidad jurídica no surja, dice, de una norma específica y concreta de las constituciones, sí lo tenemos regulado en el Código Civil, artículo 15. Como ya vimos que en nuestro medio la personalidad jurídica del Estado se encuentra contenida dentro del derecho privado, es decir, el Código Civil. Las normas constitucionales no la establecen, ahí está más claro. Las normas constitucionales no establecen la personalidad jurídica del Estado, sino está dentro del Código Civil, artículo 15. Una de las teorías que se maneja en relación a la personalidad jurídica del Estado, la podemos definir que de manera exclusiva, y como ya lo explicamos anteriormente, existen dos teorías fundamentales en cuanto a la personalidad del Estado. Las que niegan que el Estado tenga una personalidad y la otra teoría, las teorías que afirman que el Estado tiene una personalidad. Esas son las dos teorías que vimos anteriormente. Unas que dicen que no tiene personería jurídica del Estado y otras que dicen que sí. Nuestro análisis jurídico nos va a determinar que sí. Porque en la primera teoría que vimos anteriormente dice que no, porque se basa en la soberanía. Y en la segunda teoría, pues sí nos dice que hay personería jurídica en el Estado. Dentro de las teorías que afirman que el Estado es una persona, se encuentran dos corrientes. Una que dice que el Estado tiene una doble personalidad y otras que establecen que el Estado tiene una personalidad única, con doble voluntad. Dentro de las corrientes analizadas anteriormente, jóvenes, la más aceptada es la corriente que establece que el Estado tiene una personalidad única, con facultades de distinta índole. Y eso no es más que el derecho privado y el derecho público. Por eso es que tiene una personalidad única, pero con las facultades de poder actuar en el derecho público y en el derecho privado. Entonces, en el momento que se les pregunte dentro de las corrientes analizadas, la más aceptada es la corriente que establece el Estado, ya que tiene una personalidad única con facultades de distinta índole, entiéndase, derecho privado y derecho público. Póngale un asterisco, un signo de interrogación o un chequecito para que la tengan presente. Entonces, dentro del Estado también tenemos, dentro de esta personalidad jurídica del Estado, tenemos algunas ventajas y algunas desventajas. Pero para efecto de estudio
esta personalidad jurídica del Estado tiene más ventajas que desventajas. Casi podría decirles que no tiene ventajas, porque dentro de las ventajas importantes que tiene la personalidad jurídica del Estado es el reconocimiento de la personalidad jurídica del Estado desde un punto de vista técnico. Ofrece estas ventajas. Tomen nota alguna de estas ventajas, por favor. La número 1 dice que es una ventaja porque resuelve el problema de la continuidad y perpetuidad estatal. No obstante los varios cambios de los regímenes políticos y formas de gobierno. Esta es una ventaja. Resuelve el problema de la continuidad y perpetuidad estatal. Es una ventaja, jóvenes. Póngale un chequecito, por favor. La otra ventaja de lo que es la personalidad jurídica del Estado explica las relaciones patrimoniales entre la administración y los administrados. Entiéndase, cuando se hacen los contratos entre particulares y el derecho público, administración pública, ahí a veces van inmersos todo lo que nos explican las relaciones patrimoniales, algún alquiler de algún edificio o de algún bien, ¿verdad? Entre la administración, dice, y los administrados. Otra ventaja que tiene la personalidad jurídica es que hace posible la configuración jurídica de las relaciones de poder y su exteriorización a través de las distintas formas jurídicas de obrar administrativamente o administrativamente estatal, actos administrativos simples o actos de la administración, reglamento, contrato y cuasi contratos de la administración. Ahí va inmersa estas relaciones de poder de lo que es la administración pública. Por eso es una ventaja, porque ahí esta personalidad jurídica queda plasmada en estos actos administrativos. Permite también otra ventaja, permite acciones con responsabilidad contractual o extracontractual contra el Estado, respondiendo con sus propios bienes de todas las consecuencias derivadas de su actuación. Cuando hablamos de estos propios bienes, dice, ¿verdad? Y que habla de actos simples de la administración, reglamentos y contratos, se refiere que el Estado, a través de su administración pública, sus instituciones, tiene la jerarquía, tiene personalidad jurídica. Y todo lo que tiene personalidad jurídica y celebra contratos, actos contractuales, lleva inmersa una responsabilidad que va para el representante legal, el que tiene la personalidad jurídica de alguna institución. Por ejemplo, alguna institución de gobierno, el MAGA, por decirle algo, su representante tiene que tener personalidad jurídica para poder llevar a cabo estos actos, para poder rentar un bien inmueble, para poder prestar algún servicio, tiene que tener esa personería jurídica para poder celebrar esos contratos. Por eso es tan importante en la administración pública y que tiene el Estado a través de estas instituciones, ¿verdad? Esa personería jurídica. Otra ventaja de esta personería jurídica es que posibilita que la organización personificada en cualquiera de estas instituciones esté en juicio en nombre propio como demandante y demandada
a través de un acto contractual. Esa es la responsabilidad que le posibilita a la personería jurídica, que le da a esa personalidad jurídica, que le da al representante de una institución para poder demandar y ser demandado. Ahí va inmersa esa responsabilidad. Esa es una ventaja, porque hay una sola persona la que va a responder a través de esa personalidad jurídica, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos hablar de personalidad jurídica a través de las ventajas, pero realmente si nosotros nos vamos a las desventajas, esta personalidad jurídica no tiene desventajas, jóvenes. Ese es el análisis que yo he hecho, porque dentro de las diferentes doctrinas de derecho administrativo y de teoría del Estado, no encontramos que se trate de lo relativo a las desventajas de la personalidad del Estado. Por el contrario, los distintos autores ven grandes ventajas que el Estado sea considerado como una persona jurídica para tener esa representación ante esos actos contractuales que se puedan dar, para poder responder ante esos actos contractuales que pueda ser mandante o demandado, ¿verdad? Como lo dice la doctrina. Entonces, no existen desventajas en lo que es la personalidad jurídica del Estado. Yo diría que para que nosotros estemos bastante concretos en el tema del día de hoy, que es más que todo la personalidad jurídica del Estado, y que si nos dimos cuenta, iniciamos con lo que qué es el Estado, cuáles son la personería jurídica del Estado, cuáles son esas teorías que nosotros manejamos, qué es la personalidad jurídica del Estado, ya lo hablamos, en dónde está regulado, que es en el artículo 15 del Código Civil, esas teorías tan importantes, ¿verdad? Que el Estado es único, que esta personalidad que tiene el Estado es única y que tiene doble personalidad, doble voluntad, doble facultad para poder ejercer el derecho privado y el derecho público. Tiene sus ventajas, mas no tiene desventajas, ¿verdad? Entonces, solo me quedo para el día de hoy para que veamos unos 5 minutos más lo que son las clases de personas jurídicas. La noción de persona proviene del derecho civil. Ustedes saben que en derecho civil está regulado lo que es la persona, que es persona, está regulado en el derecho civil, por lo que no es propio del derecho administrativo. Según la mayoría de doctrinas internacionales, desde el punto de vista jurídico, persona es todo ente capaz de contraer derechos y obligaciones. Por lo tanto, todo ser capaz de contraer derechos y obligaciones jurídicamente lo tiene una persona, ¿verdad? Todo ser es capaz de contraer derechos y obligaciones y que jurídicamente es una persona. ¿Y jurídicamente por qué? Porque está regulado en el Código Civil, que es persona, ¿verdad? Ahí les dejo esa inquietud, hagan esa relación en el Código Civil y el fundamento legal de lo que es persona. Entonces, vamos a clasificar la clasificación más general y frecuente que hace la doctrina de personas jurídicas. Las tenemos como las personas jurídicas de derecho público. ¿Por qué estas personas jurídicas de derecho público son el Estado, el municipio, las empresas estatales y municipales, las sociedades de economía mixta? Estas son las personas jurídicas de derecho público. Estas son las que tienen esa personalidad jurídica de derecho público, porque está inmerso el Estado, el municipio, las empresas estatales, municipales, las sociedades de economía mixta. También tenemos
las personas jurídicas de carácter industrial y comercial, como lo son las sociedades civiles, las sociedades mercantiles, anónima de responsabilidad limitada, en comandita, tienen personerías jurídicas de carácter industrial y comercial. También tenemos la clasificación de las personas jurídicas de carácter social. En ellas están inmersas todas las asociaciones con fines no lucrativos. Todas las instituciones en que se afecte un capital con determinado fin social de beneficio colectivo, como por ejemplo las asociaciones de vecinos, los patronatos, las asociaciones artísticas, científicas, educativas, etcétera. Ellas tienen personalidad jurídica de carácter social. Así están clasificados en estos 3 grupos las personas jurídicas. Tiene número 1, las personas jurídicas de derecho público, que es el Estado, el municipio, las empresas estatales y municipales, las sociedades de economía mixta. En el otro grupo tiene las personas jurídicas de carácter industrial y comercial, como las sociedades civiles, las sociedades mercantiles, las sociedades anónimas de responsabilidad limitada en comandita. El otro grupo está clasificado como las personas jurídicas de carácter social, entiéndase las asociaciones de vecinos, los patronatos, las asociaciones artísticas, por ejemplo, y que tiene todas las asociaciones con fines no lucrativos, ¿verdad? Entonces, jóvenes, yo les dejo hasta acá, hasta el día de hoy, lo que son las clases de personas jurídicas, para que continuemos la próxima clase del viernes, lo que es la posición legislativa guatemalteca en relación a la personería jurídica. Ese va a ser el tema próximo de nuestra clase, y mejor si tuviesen por ahí a la mano ese Código Civil. Esto es por el día de hoy, jóvenes. Les deseo una feliz noche, un feliz descanso y éxitos en sus labores diarias y en sus estudios. Que pasen muy buena noche. Gracias, Lic. Feliz noche.